Bienvenidos, bienvenidas. Hoy les vamos a proponer una charla con María O'Donnell, una de las periodistas más respetadas de la Argentina. Vamos a hablar de algunas de sus preocupaciones, que también son las mías: la política nacional, el periodismo y la violencia en los años 70. Vamos a hablar de política porque estamos en un contexto donde este gobierno, el propio presidente de la Nación, ha ubicado en el periodismo prácticamente a su enemigo. Hay insultos, hay campañas. La propia María O'Donnell sufrió alguno de estos ataques. Vamos a hablar también de periodismo, porque en un momento donde proliferan las fake news, las operaciones de prensa, María trata de hacer buen periodismo. Y vamos a hablar también de los 70, porque este gobierno ha caído en la tentación de intentar justificar a la dictadura militar. No es que haya negacionismo, tratan de justificar a la dictadura por la violencia cometida en los 70. Y María O'Donnell acaba de publicar un libro, el cuarto ya sobre el tema, muy importante sobre Montoneros, esta organización guerrillera que ocupó 10 años de ese periodo turbulento de la Argentina. Hoy, en Enemigos del Rey, entonces, María O'Donnell. María, ¿qué te sigue entusiasmando de levantarte, no sé, a las 5 de la mañana? ¿A qué hora? 5 menos cuarto. ¿Por ahí? Sí, por ahí. Sí. Mirá cómo te doy la bienvenida con una pregunta. ¿Qué te sigue entusiasmando de esta profesión para seguir levantándote a las 5 menos cuarto? Bueno, vos tenés la misma pasión, solo que en otro horario. La idea de todos los días, y además esa maravilla de la radio, todos los días volver a hacer lo mismo pero distinto, preguntarte, entender, comprender, esa especie de... Además, las 6 de la mañana es como un creyendo, o sea, de 6, 7, 8, y es como que vas arrancando el día y termina como pensando, uno va como elaborando en la cabeza a medida que está al aire también un poco ubicando la relevancia de determinados temas. Es como estar haciendo una especie de edición en vivo, me parece. Es cierto, en la primera mañana es eso. Es eso. Y además es eso. acompañás a mucha gente, ¿no? Claro, y es muy lindo porque vos estás adentro de la rutina de la gente que se levanta muy temprano, que saca a los chicos al colegio. Entonces es como un momento de... Y además eso empezar, sobre todo oscuro, cuando viene el invierno, como que es como si fuese la primera voz que entra en tu casa. Totalmente. O en tu radio o en donde estés. ¿Sabés que una vez Gerardo Rosín me dijo algo maravilloso? Porque yo dudaba en agarrar la primera mañana allá por el 2003 en Vorterix. Y él me dice, mirá, es muy lindo y si sentís que es un sacrificio, pensá que estás en la guardia de un hospital, me dice. Es importante que alguien esté ahí. Claro. Que cuando llega un herido, un paciente, hay alguien que está ahí. Y en este caso me decía, hay una voz que está ahí. Es un agradecimiento muy grande el que la gente lo reconoce mucho. Claro, te genera como un vínculo muy especial, es muy lindo. Incluso me pasa a mí que cuando llego a la radio, la primera persona con la que me encuentro es muy importante para mí esa persona, porque yo no hablo con nadie cuando me levanto en mi casa, ¿entendés? Claro. Entonces llegar y que eso sea como ese primer encuentro, que sea un encuentro amable para arrancar el día, es lindísimo. Y es eso también, algo que, bueno, vos haces mucho también, ¿no? Ser amable, ser agradable. Ya, digo, las noticias son duras, es difícil. Total. Y como que sea una... que apueste también a la inteligencia del que te está escuchando y te va conociendo, qué sé yo, no es que sabe de tu intimidad, pero evidentemente... No, pero ya te conoce, sabe cómo es tu familia, tus humores, lo que te gusta. Totalmente. Es muy alucinante sí. Eso. Ya vamos a hablar del libro. María acaba de hacer un aporte, a mi modo de ver, muy trascendente en materia editorial a pensar y repensar los años 70, los violentos años 70, pero te quiero preguntar antes sobre otro tipo de violencia. Estamos haciendo periodismo en un momento con muchos cambios, ¿no? A mí me parece muy desafiante, por otro lado.
¿no? Cambios tecnológicos, el streaming como fenómenos, la posibilidad de que cualquiera pueda opinar en el mismo momento en el que se emiten los contenidos, pero lo otro novedoso, que yo no hay antecedentes, es de pronto una agresión o una hostilidad muy grande de parte de distintos actores de la realidad. A mí me impresiona mucho que sea el presidente, por ejemplo, el que articula un discurso tan violento contra los periodistas. Vos fuiste incluso atacada personalmente. ¿Cómo lo vivís? Es verdad que es un ambiente muy desafiante y que tiene cosas muy interesantes. Yo creo que el hecho de que nosotros podamos estar acá, creo que nos da más libertad también, en cierta manera, ¿no? Como que hay una parte muy mala, que es que los medios muchos se desintegran, es mucho más complejo conseguir laburo, es un mundo muy complicado, pero a la vez también me parece que uno se mueve, qué sé yo, como que antes trabajabas para el medio, era medio el apellido de Casada, el medio para el cual, y me parece que este mundo nos permite ser más nosotros mismos, ¿no? Ahora, es un ecosistema de mucha agresión, donde me sorprende especialmente lo que decís del presidente. Varias cosas me sorprenden. Uno, la grosería. El insulto, ¿no? Sí, porque parece que pacato, pero no es un problema de que me horrorice escuchar un insulto. Me parece que el presidente tiene muy poca noción de la importancia de la voz presidencial. Es como si no entendiera la importancia de... porque... Y lo reitero muchas veces porque me parece muy elemental. Una maestra va a un colegio, un docente va a dar clases y yo doy clases y les enseñás a que conversen sus diferencias, que no te burlas del otro, que no usas el apellido para reírte, que no te burlas si es bajito, alto, mucho menos asumir a partir de eso ideas del típico cosa vieja, el vestuario respecto del tamaño del pene de algo, porque todo esto pasa. Si alguien le gana al otro, entonces le perforó analmente, entonces queda como un mandril. Y pues es que hay algo de no nombrarlo, porque a mí no me gusta, y no me gusta la mañana tampoco, porque muchas veces lo que me pasa es que no quiero usar palabrotas, no me queda cómoda, no me gusta, me parece que por ahí esa persona que me está escuchando está llevando a los chicos al colegio y que tampoco me gusta despertarlo con un insulto. Están en el asiento de atrás, me decía Pergolini, atención, que los chicos están escuchando. Claro, pero incluso la idea de decir, tampoco le quiero decir a alguien a la mañana basura horrorosa, no me gustan esos términos. Entonces, me parece que nosotros a veces no los replicamos y terminás como negando lo que realmente ocurre, ¿no? Yo en un momento me puse bastante descriptiva respecto y dije, bueno, yo me tengo que tomar en serio, no personalmente, pero en serio lo que dice. Basura humana, no odiamos lo suficiente, mandriles. Ahora le dijo inmundicia a Pañi, por ejemplo, ¿no? Inmundicias, muchísimo una inmundicia, ¿no? La puntita, no. Es realmente alguien desbocado. Con esta idea de, bueno, estos son las redes sociales, yo lo hago en las redes sociales porque esa es la lógica de las redes sociales, pero yo lo he visto también en ciertos medios de comunicación, hacer lo mismo, comer bananas. ¿Qué es eso del equipo económico comiendo bananas en streaming de carajo? Todas esas cosas pasaron y es como si no lo trataran, ¿viste? Yo muchas veces, a veces lo escucho y lo escucho mucho del presidente cuando va a un lugar y trato de escucharlo íntegro y de ver qué es lo que pasa. Y después veo los recortes en los medios como más tradicionales. Y digo, pero pasaron otras cosas que no están contando. Es como hay como una especie de tratarlo como si fuese business as usual, como si hubiese una normalidad ahí. Totalmente. Está como editado, ¿viste? Es como si hubiese una edición porque es difícil de absorber todo eso. Entonces me debato mucho esa situación de decir, bueno, no lo podemos dejar pasar porque está pasando un suceso extraordinario. Una persona que insulta. Un presidente que insulta. Que es grosero, que soez, que usa metáforas sexuales que son homofóbicas, que se burla. Las cosas que cuando empezó con que el problema de Kicillof era que era bajito, pero no era un burro, porque si le decía que era burro, le concedía la posibilidad de que tuviese un pene grande. Exactamente. Entonces claro, yo tengo hermanos varones más grandes entonces muchas veces les pregunto qué quiere decir, ¿entendés? O sea, ¿qué es pasearse en chota? Que es otro término que usó el presidente. Ahora últimamente, ¿quién era que decía que Caputo iba a pasearse con la bata abierta? Kirchner, el canciller lo dijo, increíble. Increíble, pero además... Canciller de la Argentina. Canciller, además uno supone que, a ver, son, no digo que sea la mejor educación del mundo, pero son salidos de los colegios... de universidades y colegios de Argentina. De los colegios de élite de la Argentina. Digo, un manejo de lenguaje alternativo tienen, quiero decir. Entonces, es como
Pues si es el canciller, está hablando de esa manera. Ahora, ¿por qué no tiene costo esto tan espantoso? Mira, yo ahora que estuve elaborando un libro sobre mi padre pensaba en esto, ¿no? Alguien me lo preguntó, me dice que si mi padre hubiera votado a Milei, y yo creo que sí, porque era un hombre de perfil conservador, votaba al radicalismo en general, pero a lo mejor se hubiera entusiasmado, pues su antiperonismo lo hubiera llevado probablemente a votar a Milei, pero ya estaría horrorizado, porque mi padre, por ejemplo, no usaba malas palabras. Yo me imagino la consternación que le hubiera causado, más allá de que hay un montón de cosas más que también le hubieran hecho ruido, pero ya eso solo, ¿por qué no te parece que no tiene un costo político mayor? Respecto al antiperonismo, uno imagina si Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, digo, eso es lógico, digo, en esos ambientes hubiesen salido horrorizados y vos lo ves aplaudirlos. Sí. Yo me acuerdo una vez que fue al camión de Mitre en la Sociedad Rural, que estaba Anhelo, ¿se llama? Anhelo, el periodista, el relator de fútbol con el que suele hablar muchas veces. Pues a las groserías que dijo, y vos veías toda la gente que habitualmente es público en la Sociedad Rural Argentina encantada, celebrándole. Sí. Entonces, yo creo que eso es antiperonismo, por un lado, pero ¿por qué Milei? Bueno, también creo que todas las sociedades, de alguna manera, están dispuestos a conceder mucho frente a alguien que ofrece una solución o la promesa de una solución a un trauma. O sea, ¿no? Que dejan pasar cosas. Bueno, Menem era corrupto, pero trajo la estabilidad. Entonces, bueno, después vino la alianza con la promesa de terminar con la corrupción. Sí. Pero si tenía patilla, robaba, se quedaba con la Ferrari, digo, era obvio lo que pasaba con la corrupción del gobierno de Menem. Era bastante obvio, público. Y entonces creo que cada momento tiene un trauma determinado, ¿no? Y que entonces, bueno, si la promesa es, sumado también a algo vinculado a las redes sociales, me parece, ¿no? Si uno puede pensar que si el Macri fue el presidente de Facebook, después tuviste la intervención de WhatsApp, en las cadenas WhatsApp, en las elecciones, bueno, es el presidente, también es cierto, de un momento en el cual el debate público se maneja en burbujas de manera muy desbocada. Y muy degradado, claro. Muy degradado. Sí, porque también el algoritmo premia justamente eso. Yo siempre lo digo, si nosotros acá terminamos a los insultos, ¿sabés cómo estamos? Viralizado total. Al 1000. Si esta es una charla normal donde pensamos un poco la Argentina, analizamos tu libro, no. Bueno, pero además fíjate que el streaming a nosotros, ¿no? Que no nos gustaría estar en una televisión abierta sometidos al minuto y minuto. Esto nos ofrece la posibilidad de una charla, digo. Claro. En la medida en que vos sepas elegir, estos ámbitos no existían antes tampoco. Es cierto. Sin tiempo, además. Yo me planteé un programa que termina cuando termina. ¿No es genial eso? Es maravilloso. Sí. Maravilloso. Me queda claro lo de Milei. Pensá que tengo una pregunta de política relacionada a Milei y después vamos al libro y a los 70. Muchos dicen que la acumulación de escándalos, en especial ahora últimamente el tema Dorni, pero claro, está Libra, está Andis, marcan algún punto de quiebre con un sector de la población y también incluso le ha generado ruido interno dentro de Libertad Avanza, ¿no? De pronto aparece Nicolás Márquez pidiendo la renuncia de Adorni, pasan cosas que eran impensadas. ¿Pensás que hay algún tipo de quiebre en la relación con la sociedad? Yo creo que va más por la suba persistente de la inflación de los últimos meses, la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias, la preocupación por el empleo. Me parece que viene mucho más por ahí que por el lado me parece que del lado de la pelea de poder y todo, lo que aparece como una pregunta, porque vos te preguntás, ¿por qué se pelean tanto? No es difícil entenderlo, o por lo menos desde afuera no es tan claro. Vos decís, bueno, Alberto Fernández se peleaba con la Cámpora y Cristina en el último mandato porque él quería cerrar con el fondo, Cristina le parecía que no, él quería quitar subsidios. Parecía más clara la pelea. Sí, había. Después siempre interfieren las pasiones personales en caprichos que no puedes creer, porque a mí la de Kicillof con Cristina Kirchner me cuesta un montón entenderla. Y ahora sí, más ahora incluso. Es rara. Y sí. Bueno, entiendo que hay un sentimiento de ella de que él es un desagradecido, o sea, entiendo más o menos cuáles son las sensaciones que tiene cada uno, pero me preguntás en qué están en profundo desacuerdo, no termino de... No encontrás, ideológica o políticamente no parece haber tanta diferencia. Bueno, Kicillof tiene, no es exactamente el kirchnerismo, pero de todas maneras, bueno, entonces decís, ¿qué están peleando? ¿Qué están peleando? Y yo creo que un poco la única lógica que le encuentro, que me parece profunda, es quiénes son, a quién le deben el triunfo. Entonces la idea de la fuerza del cielo, ojo que nosotros somos los pibes, nosotros te pusimos. Nosotros en las redes te llevamos hasta ahí.
a Javier, Sí. no a Karina. No, claro, en los malestares con Karina. Entonces yo creo que ahí hay algo de como si hubiese un intermediario que no estuvo dentro del pacto entre las fuerzas del cielo, los tuiteros y Javier Milei. Eso me parece medio interesante. Es un intermediario que manda, además. Sí, que impone. Y además muchísimo, Claro. con un tipo de conducción estalinista, o sea, un tipo de conducción que no depende del resultado que vos des en tu cartera, o sea, depende de la lealtad. O sea, no hay ningún. O de lo que ella cree que es el real. Porque la lealtad por ahí es decir, che, estamos flaqueando acá, allá, digamos, digamos, la idea de que la subordinación total y absoluta Es lealtad, es un error. Constituye la lealtad. A mí me parece que es una manera muy intolerante de entender la lealtad. No me sorprende porque es la característica de Milei con el disenso, la crítica, y se lleva pésimo. Entonces malinterpretan lealtad por disciplina y subordinación plena. Entonces me parece que, y además esa desconexión entre exigir sumisión. Ahora, después son Lulemen, los Men, estás en Osadorni y te compraste un departamento. Y te bancan todo. Y te bancan todo, ¿no? Entonces me parece que hay algo del criterio de las recompensas, de los premios y castigos, que está demasiado en manos de Karina Milei, me parece, ¿no? Bien, pero lo determinante va a ser la economía, ¿crees? Sí, yo creo que sí, Como suele ocurrir, además. Hasta que después, o sea, Menem tuvo un ciclo. O sea, la reelección de Menem era el 1-1 y ya después digamos, de 10 años fue, bueno, no, ok, tráeme uno, dicen que soy aburrido, el de la Rúa, pero no robo de alguna manera, ¿no? La idea del robo, pero hacen. Me parece que depende, ¿no? La velocidad que tenga ese proceso, cuando se dé ese cansancio. Sí. Bien, te invité esencialmente, aproveché para hablar de otras cosas, pero te invité esencialmente por este libro, Montoneros, una historia visual. Tiene una cantidad de material, además del texto. Yo lo leí el fin de semana, lo disfruté muchísimo, porque si bien hay muchos hechos que conozco, porque es un tema que a mí me interesa, la verdad que tiene un material, de documentación es impresionante, está muy bien elegido, porque debe haber muchísimas cosas para incluir. Ahora vamos a apoyarnos en algunas imágenes, algunas fotos, ya que es un laburo determinado como una historia visual. También vamos a detenernos con María mientras charlamos del libro y del tema en algunas imágenes. Pero pregunta previa, ¿por qué te interesaste tanto? Cuarto libro, ¿no? Sí, ¿Por qué tanto en los 70, no solo por Montonero, sí, en la violencia de los 70? ¿Por qué? Bueno, una cosa me fue llevando a la otra, ¿no? Yo primero me interesé por un secuestro que fue extraordinario, que era el secuestro de los Born del 74, que era el más grande de la historia y tuvo características, además, humanamente, un padre que no quiere pagar, un belga y ese hijo que desde lo que llamaban las cárceles del pueblo termina de alguna manera llevando al padre. Había una historia ahí también humana gigante, ¿no? Claro. Y toda la cuestión. A mí me llamó Está hablando del secuestro de los Born. Claro, 74 hasta el 75, 9 meses el mayor de los hermanos, $60 millones. Entonces, y la logística que significó para la Columna Norte y para que Roberto Quieto en ese momento sostener ese secuestro, cobrar la plata, todo eso era como una historia de película. Entonces, primero entré por ahí. Ahí me dio curiosidad quiénes eran los Montoneros y escribí Aramburu. Después conseguí las desgrabaciones del secuestro, que era algo muy extraordinario, y entonces reescribí un poco Born Quieto, que eran los que negociaban. Y finalmente después me agarra Nacho Iraola, un gran editor, y me dice, estás ahí nomás de historia de Montoneros, de una breve historia, me dice, que era la propuesta inicial de Nacho. Y me quedé pensando, y yo lo conocí a Rapa, que es el diseñador Carballo, porque él había hecho un fanzine muy con tono un poco más humorístico para explicarle el peronismo a los españoles. Él vive en Barcelona, es argentino, pero vive en Barcelona. Y me había gustado mucho el trabajo de Viernes Peronista. Y yo dije, más que breve historia, acá hay que... Porque, claro, los 70, que uno discute un episodio y otro, iluminan un episodio u otro... Algunas veces sí, otras no, con una intencionalidad de acentuar algo en particular. Hay una gran tentación de manipular el pasado siempre, ¿no?
Y dije, bueno, yo creo que hay que reponer la historia de una guerrilla que tuvo 10 años, que tuvo una trayectoria, que tuvo un nacimiento espectacular, metido en unos años de una convulsión en la Argentina tremendos. Y empecé a buscar los archivos y fue un poco el origen. Me interesaba incorporar las canciones, las pintadas, o sea... Que está muy bueno eso en el libro, porque también te revela muchas cosas, ¿no? Bueno, hay como mucha tradición de las... Y además pensá que había, bueno, Montoneros era una organización que tenía muchos periodistas de primer nivel, con lo cual además tuvo mucha gráfica, mucho medio. Producía mucho material. Un montón. Claro. Y bueno, Rodolfo Walsh, entre otros, nada menos. Claro, bueno, y tuvo el diario Noticias, que fue un diario más mainstream, te diría, en la época de Cámpora, y después publicaciones más o menos clandestinas según el momento, y después era una época en la que, claro, una organización clandestina para entrenamientos de manuales y demás, hacían los dibujitos como en la época en que los manuales que se repartían de gráficos. Acá están además manual para construir, por ejemplo, no sé, una bomba, así de simple. Totalmente, una valija doble fondo, o por ejemplo, cómo interferir las antenas para interferir la transmisión del Mundial 78. Entonces eran con dibujitos, le explicaban los materiales que tenían que usar. Ahora, pero a ver, si podemos para ordenarlo también. Y yo pensando también que hay gente que a lo mejor no está tan enterado, tan ligada. Y el libro los quiere incluir. Yo realmente quiero que sea un libro como de también que sea un llamado al que ya sabe que puede encontrar toda junta la historia o quedarse con la gráfica, pero también la idea de las nuevas generaciones, en realidad, me interesa mucho. Te digo que es un muy buen material para eso, porque te cuenta la historia de Montonero, pero nunca pierde el contexto, que a mí me parece que eso también está interesante. Y lo dividiste en 5 partes, 6 podríamos decir con el final, pero si querés lo repasamos un poco así. Primero, antes para introducir la primera parte, si tenés que contar cómo aparece Montonero, aparece con el asesinato de Aramburu, ¿no? Pero en la previa, ¿quiénes eran? Claro, como células originales eran 2 células muy chiquitas, una de la Ciudad de Buenos Aires y una de Córdoba, de familias acomodadas, especialmente en Córdoba. En la Ciudad de Buenos Aires eran clase media, Colegio Nacional Buenos Aires, de familias muy antiperonistas que se habían criado en un momento, tenían 20 y pico de años, no habían conocido a Perón. O sea, cuando a Perón le viene el golpe el 55, estaban en el colegio primario, o sea, no tenían ni siquiera un recuerdo de Perón, porque además viene la Libertadora y prohíbe mencionar a Perón, no se lo podía mostrar, no podía ver fotos, o sea, Perón era una especie de entelequia, digamos, no había... Y muchos de ellos muy católicos, que era una característica muy particular como guerrilla de la época. Sí, claro, porque la mayor parte de las guerrillas de Latinoamérica tienen origen más vinculado al marxismo o al trotskismo, ¿no? Claro, y peronista, que también era. El peronismo siempre se había visto como un obstáculo para la revolución, porque contentaba a los obreros dentro del sistema capitalista, y además católicos, que también... Claro. Pero eso tiene una explicación también en ese contexto en que la iglesia estaba muy convulsionada, había surgido el movimiento de los curas de opción por los pobres, entonces el cura Mujica los llevaba a misionar a lo que era Villa 31 y del barrio de Retiro, o los llevó a conocer a los hacheros del norte que después de una explotación forestal habían quedado... Claro, había estado la famosa forestal ahí. Exacto, entonces los lleva a un campamento para que conozcan digamos, un poco... Sí, la pobreza y la explotación de primera mano. Totalmente. Entonces todo eso los conmueve muy profundamente. Algunos entrenaron en Cuba, incluso llegaron a ir a entrenar a Cuba, pero eran células que no estaban insertas dentro de otros movimientos de la resistencia peronista. Pero en el momento que hacen este acto original que se entendió inmediatamente como un acto de venganza política, que celebró una parte importante de la población, porque era matar a Aramburu en el 70, hacía 15 años que Perón estaba en el exilio, que no se lo podía mencionar, que el peronismo no podía ir a elecciones. Entonces la idea de... Y además era el responsable de, entre otras cosas, claro, los fusilamientos de civiles y del general Valle, ¿no? Totalmente. O sea que cuando ellos deciden matar a Aramburu, claramente lo piensan como una suerte de vendetta
¿Y ya piensan en que ese homicidio puede darles mucha visibilidad? Sí, y además se había robado el cadáver de Eva Perón, que todavía no se Además, sabía no dónde estaba el estaba, cadáver ¿no? de Perón. Quizás Isaac Rojas, como la Marina siempre fue más antiperonista, era como todavía más representativo de eso, pero se cuidaba mucho, entonces eligieron Aramburu, que no tenía tanta custodia. Sí, yo creo que lo que dice Firmenich, tenían 20 y pico de años, él dice que sí, que tenían conciencia de que era un acto que iba a tener la contundencia que no hacía falta explicarlo. O sea, que a la pregunta de por qué lo habían matado era una respuesta que se iba a entender sola. Y de hecho, bueno, uno de los textos magníficos de Beatriz Arlo sobre aquella época dice que fue un acto que intervino sobre el pasado y sobre el futuro. Claro. Y es un poco el acto que condensa y que convierte a Montoneros de alguna manera en el paraguas que contiene a toda la resistencia peronista y que acelera el proceso que termina finalmente con la vuelta de Perón, ¿no? Vamos a mostrar, y mientras sigo charlando con María, una de las imágenes que tiene el libro que muestra, es el cartel de Buscados, ¿no? Sí, sí. Está Arostito, está Firmenich y está Valmedina arriba de todo, ¿no? Sí. Fernando y Carlos Ramos creo que también. Fernando Valmedina es el que termina disparando, ¿no? Sobre Aramburu. Bueno, eso cuenta Firmenich. O sea, ellos lo secuestran en Barrio Norte, hacen toda una movida de cambio de autos ahí en la Facultad de Derecho, lo llevan a Timote. Timote era la quinta familiar de Carlos Ramos, que era un compañero del Nacional Buenos Aires de Valmedina. Todos se habían conocido en Cristianismo y Revolución, que era esta revista también de García Elorrio, que reflejaba mucho ese momento de la iglesia. Y entonces van a la quinta familiar, la familia no sabía nada, van a la quinta, lo distraen al casero, y el relato que queda, porque es que todos los demás mueren, o sea, en muy poco tiempo, todos los demás que se conocen que estaban ahí, salvo Firmenich, mueren. Entonces el relato que queda es el de Firmenich. Es el de Firmenich. A mí me quedan algunas dudas. Por ejemplo, me interesa. Porque él dice que lo lleva a Valmedina al sótano y que lo mata solo a Valmedina. Es muy raro que en un operativo de esas circunstancias, en el momento decisivo, solo quede uno contra uno. Adicionalmente lo matan con la autopsia, lo que muestra es que es de 2 armas distintas. Entonces después hubo un libro de Grassi, que era el director del Descamisado, que dice que encontró otra persona que estaba ahí, al que no identifica, que dice que en realidad Carlos Massa, que era el de la célula, Emilio Massa, perdón, que era el de la célula cordobesa, estudiaba medicina. Entonces hay quienes dicen que debieron haber estado los dos jefes. Ahora, ¿por qué si estuvieron los dos, Firmenich elige uno solo? Bueno, Fernando quizás él era más el sucesor natural de Fernando Valmedina, que es después vamos a llegar a Firmenich, pero está lleno la historia de Montoneros de ciertas preguntas o misterios que Firmenich no termina. Que no termina nunca de contestar, ¿no? No. Es un dato ese. Bueno, Montoneros, por seguir algún hilo, ¿no? Sí, sí. Montoneros con esto se presenta en sociedad, recibe cierto aval de la sociedad, sobre todo el peronismo, ¿no? De todos los sectores del peronismo que veían esto. De izquierda, ¿no? Estaban ahí en ese momento Paladino, que era el representante de Perón, dice, nosotros no somos vengativos, no fuimos nosotros. Y ahí ellos, a través de Galimberti, porque ellos estaban todos prófugos, le llevan una carta a Perón en España, en Puerta de Hierro, y ahí le dicen, general, dicen que nosotros estamos interfiriendo en sus planes. ¿Qué dice usted? Y él le dice, encomio todo lo actuado. Encomio todo lo actuado, o sea, avalo en definitiva. Y le manda una corona de flores después a los velorios de Abal Medina y de Ramos. Claro, que participan en el que habían participado del asesinato. A propósito de esto, mira, hay una foto que a mí me impactó mucho, es muy buena la foto, la vamos a poner ahora, donde se lo ve a Perón con Isabel. Sí. ¿Por qué los ponemos? Porque yo lo ubiqué en la segunda parte del libro cuando dice La Juventud Maravillosa, porque quería hablar con vos eso, ¿no? Perón juega con esto, ¿no? La aparición de estos grupos y de la lucha armada, de alguna manera también le facilitan la posibilidad de volver al poder en Argentina. Porque pensá que Perón tenía 70 y pico de años, era el abuelo, pensá que el encuentro es realmente el abuelo, digo, era alguien de 70 y pico con chicos de 20 y pico, jóvenes de 20 y pico, no eran chicos ya. En un tiempo en el cual se tenía hijo a los 20, digo, podría haber sido el abuelo, no lo conocían, nunca lo habían visto,
Perón rápidamente toma el vínculo, después a través de Galimberti, y les da un lugar de formaciones especiales en un movimiento muy verticalista, donde él era muy personalista, su forma de conducirlo, le dice como dándoles un poquito de autonomía, que eso le permitía a Perón que eso Sí, despegarse si algo no le convencía. Claro, que ellos continuaran con la lucha armada, les dice, es mejor que se subordinen a los dictados del movimiento, pero funcionen ustedes como formaciones especiales. Entonces, él empieza ese juego, sobre todo porque él desconfiaba de Lanusse. Cuando Lanusse empieza el proceso de decir, bueno, esto no da para más, porque peor que el peronismo la guerrilla, y esto es una olla a presión, un sector del ejército se convence que estaba ya en una situación de mucha insurgencia y que dicen, bueno, que venga Perón, que arregle esto. Claro, recordemos que venimos del Cordobazo, ¿no? También. Total. Esas insurrecciones populares que preocupaban al gobierno, ¿no? Claro, totalmente. A la dictadura, va. Onganía había intentado una dictadura mucho más dura, un régimen sin plazos, y le salta con el Cordobazo, y después el asesinato de Aramburu termina con la dictadura de Onganía. Y viene Lanusse. Y viene ya Lanusse, que a pesar de lo que fue la masacre de Trelew durante el gobierno de Lanusse, intentaba promueve ya una salida, digamos. Y ahí empieza, le devuelve a Perón el cadáver de Eva en España como gesto de buena voluntad. Pero ni los montoneros estaban seguros de entrar en ¿Hay montoneros devuelve el de Aramburu? ¿O no? Sí, sí, no, eso es después, en el gobierno cuando ya ha muerto Perón. Porque le devuelven en España y Perón vuelve y el cadáver de Eva queda en España. Ah, cuando vuelve el cadáver acá lo devuelven. Exacto. Bien. No, entonces se quedan con. Perón vuelve, Lanusse le abre el camino, pero todos desconfiaban de todos. O sea, era una situación en la cual ni los montoneros estaban tan seguros de querer meterse en un proceso electoral, que la democracia fuese un objetivo para ellos, ni tampoco Perón estaba muy seguro que Lanusse le fuese a cumplir con su palabra. Claro. Había muchos juicios pendientes, o sea, lo habían condenado, había toda una cuestión legal también detrás de todo esto, que era un armado muy complejo. Entonces Perón los mantiene, digamos, dentro del movimiento, previendo que eso también le metía presión a Lanusse para llamar a elecciones y dejarlo volver. Total. Que después pasa que arman una lista, porque Perón todavía no se puede presentar, que es la que encabeza Cámpora, se dan las elecciones. A mí me impresionó mucho de ese hecho, también lo leía en el libro de Piña, que la presencia, que ahora la vamos a mostrar también, la presencia de López Rega también, ¿no? Sí. Que cuando Cámpora gana, lo llaman por teléfono a Perón y no lo atiende Perón, lo atiende Isabel y después le pasa con López Rega. Pero además lo pone en el gabinete de Cámpora, o sea... López Rega aterriza en el gabinete de Cámpora, sí, es impresionante. Claro, por decisión, o sea, Perón reparte un poco los lugares en el gabinete de Cámpora, busca promover un pacto social con Helbar económico. Ahí en ese momento ya estaba Rucci como una figura central del sindicato. De la CGT. Claro, había un sindicato muy combativo, y que era el que había estado en el Cordobazo, con Tosco y demás, y Rucci que decía, no, somos verticalistas, y lo que les pedía a Perón es, para bajar la inflación, depongan aspiraciones. Claro, bajen un poco las pretensiones salariales. Porque había habido mucha pérdida de poder adquisitivo y todo, entonces había mucha presión, y de alguna manera Rucci acepta el pacto social como cediendo, digamos, para tratar de estar dentro de lo que pretendía Perón en ese momento con el pacto social. Y le da unos lugares también a la tendencia y a los montoneros. Le entrega también a Montonero. Se trata de cerrar con todos. Él reparte un poco para todos. Lo que pasa que, bueno, inmediatamente cuando Perón, ya con Cámpora en el gobierno, vuelve y se arma la trifulca en Ezeiza, claro, estalla todo. Claro, es importante ese hecho, que es 20 de junio del 73, ¿no? Sí. Del 73. Vuelve Perón, supuestamente iba a parar en Ezeiza, se produce una convocatoria impresionante. Multitudinaria. Tremenda, donde Montoneros trata de copar el primer lugar y la respuesta es durísima, a tiros de los sectores sindicales más duros, ¿no? Claro, Perón ya había venido una primera vez y había dejado dicho, Cámpora es mi candidato, vuelve, y ahora volvía definitivamente ya con Cámpora en el poder.
multitud a Ezeiza total, Montoneros con unas columnas con muchísima gente de la tendencia, pero Perón le había delegado la organización del acto en Osinde y los sectores del loperreguismo, de la derecha dura del peronismo. Y entonces cuando intentan copar el palco para llegar al comienzo, bueno, los estaban esperando armados hasta los dientes, y ellos decían, nosotros vinimos desarmados, no vinimos a la confrontación. Claro. Y hay 12 muertos en Ezeiza, de los cuales uno era integrante de Montoneros. O sea, pero Montoneros plantea que había una emboscada en contra de ellos en ese contexto, que Perón había vuelto, y ahí arranca la teoría del cerco, cercado por Isabel y por López Rega, y lo que había que hacer era lograr que Perón se desprendiera de esa mala influencia que iba después a estar con ellos. Entender que las ideas eran las de Montoneros. Total. Si tenés que explicarlo... a ver, lo más didáctico que puedas. ¿Es un exceso de simplificación decir que Montoneros había pensado su propia película revolucionaria de que iban hacia un modelo parecido al de Cuba, no sé, la patria socialista, y el sector de López Rega, la derecha ubicada del peronismo, planteaba una salida más conservadora, si se quiere? ¿Era eso? Sí, en principio también estaba dada por la discusión respecto de la autoridad de Perón, si el que definía el rumbo era Perón, ¿no? Si el que se tenían que encuadrar con Perón les pidiera lo que les pidiera. Perón primero dice, llegamos a elecciones, listo, depongan las armas, se terminó. Claro, yo ya los que los necesitaba hasta ahí, ahora no. Claro, y ahí viene los Montoneros y la tendencia general diciendo, no era un fin en sí mismo la vuelta de Perón. La vuelta de Perón era un primer paso para la construcción del trasvasamiento generacional, la idea que Perón le pasaba la posta a la juventud maravillosa y la tendencia para la construcción de algo ambiguo. Ellos después se ponen bastante más adelante, sobre todo la cúpula más maoísta, más marxista, pero era algo un poco, porque tenían un nacionalismo católico, el socialismo nacional, no era exactamente la línea cubana respecto de qué pretendían, pero sí la nacionalización de empresas, digamos, la distribución del ingreso y demás. Sobre todo la nacionalización de empresas, por ahí lo que planteaban. Entonces, pero era simultáneamente con la puja y la disputa con Perón, que nunca se entendieron del todo, francamente, nunca se entendieron. No se entendieron cuando los Montoneros van a Madrid de alguna manera exigirle cargos y lugares y no quedan contentos. Tampoco, Perón no les da casi bola, ¿no? Perón les da un lugar, pero les da un lugar que a ellos les pareció insuficiente, pero de todas maneras, ojo, porque tenían muchas gobernaciones, o sea, Videgain en la provincia, claro. O sea, en ese momento la tendencia, Obregón Cano, o sea, tenía lugares institucionales en todo el país. Después arrancó. Tenían diputados, tenían gobernadores, intendentes, sí. O sea, la tendencia tenía una movilización. A ver, esto es importante que lo marquemos, porque si no parece algo muy chiquito. Era realmente, Montoneros logra articular sobre todo a casi todos los sectores de la juventud, ¿no? Del peronismo. Bueno, ni hablar, era un momento de una movilización, ingresos masivos a la universidad, era un momento en el cual había una movilización, era una época también, digo, claro. Pensemos que era después del Mayo francés, estudiantes y obreros juntos, la idea del cambio, Cuba irradiando, digamos, la revolución desde Cuba, Centroamérica estaban peleando el sandinismo en Nicaragua contra Somoza. Era un momento donde se entendía además que el uso de la lucha armada, muchos entendían que era una forma legítima de pelear el acceso al poder. Era un contexto donde además la tendencia se bifurca mucho y era una sociedad muy movilizada. Y el valor democracia era relativo, por lo menos para todos estos sectores. Claro, lo que pasa es que la particularidad de Perón en el exilio y prohibido lo que hace es que la convergencia inicial, que es la vuelta de Perón, acomoda todas esas discusiones. Claro. Mientras estábamos todos peleando para el Perón vuelve, era más fácil. ¿Entendés? Con Perón en Argentina se complica. Claro, y ahí empieza la discusión respecto de, bueno, quién lidera dentro de ese proceso las decisiones respecto de hacia dónde tiene que ir el gobierno de Perón. Y ahí se pudre todo muy rápidamente. O sea, Perón lo llama Olivos y se pudre todo. Hay un hecho que es clave, que es el asesinato de Rucci. Ni hablar. Vamos a ver otra de las imágenes que están en el libro, de la cantidad de imágenes increíble que hay en el libro, que es muy significativa porque es la foto donde en el regreso de Perón, Rucci, que era el secretario de la CGT, ya en ese momento, lo cubre con un paraguas de la lluvia, ¿no? Y a los pocos días
del triunfo de Perón, ya con la fórmula Perón-Perón, ¿no? Claro, en el regreso Perón da una primera señal cuando lo espera Rucci, que es esa imagen que se entiende, viste, el Rucci con el paraguas, era la idea de, lo escribe Feynman, lo dice muy, muy interesante, es una foto donde la izquierda peronista o Montoneros leyó que, o no quisieron leer en ese momento, pero quedó como muy instalado, decir, bueno, ¿en quién se iba a sostener Perón a su vuelta? ¿En quién se iba a respaldar? ¿Sobre quién se iba a sentar? Y era sobre Rucci. Digamos, esa imagen lo que dice es, vuelvo, digamos, bajo el amparo del paraguas del sindicalismo. Claro. Perón siempre había tenido una relación igual los sindicatos, los jefes sindicales habían tenido una relación muy ambivalente con Perón en el exilio, porque no a todos les convenía que Perón volviera. Obvio, porque además negociaban con la dictadura también. Exacto, bueno, a Onganía le sacaron las obras sociales. Claro. Y entonces, cuando Perón lo conoce a Rucci, dice, creo, dice, que conocía está bueno eso. al único leal. Lo dice al final. Conocía al único sindicalista leal, creo. ¿Por qué? Porque Rucci no era un tipo importante dentro del sindicalismo, ni tampoco era importante, él era un tipo de la UOM, y Lorenzo Miguel se queda con la UOM, que era el gremio importante, y lo manda a un cargo que, claro, se vuelve importante cuando se acelera la vuelta de Perón y él se vuelve el interlocutor de Perón, pero digamos, no tenía un gran recorrido propio Rucci, y él dice, yo le voy a ser leal todo lo que haga falta. Y entonces Perón ahí da una primera señal clarísima. Después cuando elige a Osinde para que organice la vuelta. Claro. Y Montoneros, sin embargo, primero le echa la culpa a Osinde, al loperreguismo, de la emboscada en Ezeiza. Cuando pasa lo de Ezeiza, no lo focalizan en Perón, lo focalizan en estos sectores. Pero después le echan la culpa a Rucci, porque él, el jefe de custodia de seguridad de la UOM, es al que acusan de haber conducido la tortura en las oficinas que habían montado. Había como un hotel que tenían en oficinas. El hotel en Ezeiza. Sí, que está la famosa anécdota ahí de que Leonardo Fabio, que estaba preparado para conducir el acto, para salvar a los que estaban detenidos ahí, dice que se suicida. Si no lo sueltan, me suicido, les dice. Mirá el nivel de dramatismo que tiene todo, ¿no? Todo. Y entonces, bueno, ahí empiezan con Rucci traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor. Que era otro dirigente sindical que había sido asesinado. Sí, por Descamisado, una organización que después termina, digamos, confluyendo con Montoneros en su momento. Bueno, y ahí se da, efectivamente, lo matan a Rucci. 2 días después del triunfo contundente de Perón, con la fórmula Perón-Perón. Te digo que a mí me sigue pareciendo un hecho impactante y te quiero preguntar sobre eso. Perón gana las elecciones, 60% de los votos, ¿no? Sí. Una cosa impresionante. 62, que es una cosa así. Yo lo cargaba a mi papá porque él me decía que lo había votado, ¿no? Claro, y yo, con su antiperonista, ¿cómo votaste Perón? Y él me decía, bueno, porque claro, mucha gente creyó que era una salida, que de pronto, venía a arreglarlo que venía a arreglar este lío, ¿no? Además era un Perón que se había abrazado con Balbín, que hablaba del pacto social, era un Perón, ese primer momento, después la deriva del tercer gobierno de Perón, es muy compleja, pero... sobre todo que pone a Isabel, ¿no? Que también es otra cosa muy polémica, siendo un hombre grande, sabiendo que podía pasar lo que pasó. Claro, y ahí empieza todo lo Montonero diciendo, Isabel no es Evita, y una sola. Claro. Evita y una sola. Claro, ¿entendés? No puede ser nunca la heredera Isabel. Claro. Pero volvamos a Rucci. Ellos lo matan a Rucci 2 días después del triunfo de Perón. Por lo que viste, lo que hablaste, lo que revisaste de documentación, porque es una medida realmente muy estrambótica, es romper todo, o realmente pensaban que ese asesinato iba a hacer que Perón modificara hacia ellos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que creían que lo iba a modificar a Perón. Si uno ve el libro de Seferino Reato sobre Operación Traviata, como se la conoció por la cantidad de balas de disparo, las 23 disparo. Agujeritos que tenía la galletita. Sí. Que vos lo contás ahí muy bien también. Mostré, viste, la publicidad de la época. Y en ese contexto, digamos, si uno, lo que Firmenich dijo, Felipe Piña lo entrevistó con cierta extensión, te diría que es el único para un ciclo que publicó en su momento la televisión pública, pero que está disponible en los sitios de Felipe. Lo que dice Firmenich da a entender como que no fue una decisión orgánica de la conducción. La conducción no se terminaba de formar en ese momento tampoco, digamos. Después se vuelve una estructura mucho más vertical, con una conducción organizada y demás. Pero él dice, sí, asume la responsabilidad y dice,
estaba en la gente. O sea, Rucci traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bando, como diciendo, bueno, era algo que se cantaba. Que se Vos le das cantaba. importancia a las canciones, está bien eso. Claro, del acto en Atlanta. Él dice estaba, y cuando le cantan eso en el acto de Atlanta, antes de matarlo a Rucci, no dice nada Firmenich desde el palco. O sea, da una señal en la que dejan correr eso. Entonces Firmenich dice, bueno, eso estaba jugado, como diciendo eso. Y después dice, bueno, pero con el tiempo podría decir que fue un error, no por haber desafiado a Perón, sino porque él dice eso le dio la excusa a la derecha peronista para salir a masacrarnos. Perón prácticamente rompe a partir de ahí. Sí, pero ya venía, digo, en ningún momento venían las cosas del todo bien. O sea, Perón los había llamado a Olivos, le dice recapaciten, tienen que dejar las armas, ya no pueden seguir siendo una organización armada. Había habido muchos desencuentros y por eso un poco la plaza del 1 de mayo, en la que Perón 74. Le dice, 74, imberbes, y en la que... Le dice estúpidos imberbes, ¿no? Estúpidos imberbes, y eso que pasa general, que está llena de gorilas. El gobierno popular. El gobierno popular, le cantan. Ya de entrada, cuando entra la columna de Montoneros, se grita con la columna de los sindicatos, empieza toda una cosa de un clima, que a mí me parece alucinante, porque es como si fuese la apuesta teatral de algo que ya había ocurrido en realidad. No es que ocurre espontáneamente en la plaza. Cristaliza algo. Lo que pasa es que lo hace de una manera que es en una plaza pública. Sí, con... es impresionante si te pones ¿No? a pensar. ¿No? Parece que Shakespeare. Es una cosa de locos. O sea, entra, hace mucho para tratar de evitar que Montoneros entrara a la plaza, los van frenando, se monta toda una cosa con Rodolfo Walsh que interceptaba los llamados de la policía, esconden los brazaletes y esconden las banderas en los bombos, pues no los querían dejar entrar. Entran con un sistema de cuña que hacía que les permitía como imponer dentro de la plaza, se van gritando con las columnas sindicales, insultándose, empieza a calentarse con el palco, Evita y una sola, y empiezan, y a partir de, y Perón estaba recaliente. Sí. Y ahí empieza, y bueno, se va Montonero en la plaza escenificando Sí, además se ve en las filmaciones cómo se va una parte importante de la plaza, no es que se va un grupito, ¿no? Claro, pero Perón ya había pedido a esa altura cambiar el Código Penal, o sea, había forzado la renuncia de Videgain cuando el ERP hace un atentado en Azul en la provincia de Buenos Aires. Perón le hacen juicio político y destituyen a la mayoría de los gobernadores. Sí, hay una especie de golpe contra Obregón Cano también. Es una mega purga la que van haciendo de disciplinamiento. Claro. Los empiezan a correr de todos lados. Y construye, Marina Franco tiene un libro fascinante, la historiadora, que se llama Un enemigo para la nación, y ahí arranca la idea de el infiltrado marxista, digamos, lo que la plena Guerra Fría, la doctrina de la seguridad nacional, entonces empieza... El sucio trapo rojo. Es decir, ni yanquis ni marxistas, peronistas, claro. La idea de que eran unos infiltrados, los montoneros, ¿no? Bien. Un infiltrado de algo que había que extirpar. Y en ese momento empieza un proceso también tremendo de purga, persecución, y empieza a funcionar la AAA, ¿no? Muere Perón. Sí. Sigo un poco el hilo del libro. Muere Perón, asume Isabel y López Rega, que es un personaje, insisto, ¿no? Alucinante, ¿no? Por todas las características, el esoterismo que tenía, total, el dominio sobre Isabel. Bueno, ¿qué hace Montoneros? Bueno, ahí se vuelven a la clandestinidad. Ahí empieza la pelea por la herencia de Perón. ¿Quién es el heredero? Se habían peleado con Perón, Perón los había echado a la plaza, pero así todo deciden lamentan primero la muerte de Perón, ¿no? Los organismos. Sí, total. Participan del velatorio. Dolor, esa famosa tapa que escribe Rodolfo Walsh en el diario Noticias, que es un texto que está también acá. Que está ahí. Y ahí se unen, digamos, Farfap y Montoneros, van a una conducción unificada y vuelven a la clandestinidad. Es decir, que deciden combatir con lucha armada al gobierno de Isabel Perón, que esa es otra de las cosas que alguna vez Firmenich dijo, cometimos el error de ir de pasar a las armas contra un gobierno constitucional. Claro. Y ahí es que roban el cadáver de Aramburu, porque ellos cuando lo mataron a Aramburu, que habían querido quedarse con el cuerpo de Aramburu hasta tanto no apareciera el cuerpo de Eva. En aquel momento las fuerzas de seguridad dan con el lugar donde estaba enterrado en Timote, en la quinta de la familia Ramos, y lo entierran la familia de Aramburu en la Recoleta. Perón muere
y había quedado, no llegué a traer el cuerpo de Eva que se lo habían... Que estaba en Italia, en Puerta de Hierro. Se lo habían dado en Madrid, en Puerta de Hierro. Y entonces había estado en Italia escondido clandestinamente y ya estaba en Madrid bajo supervisión de Perón. Perón muere y queda el cadáver todavía en España. Y entonces los montoneros, para recordar sus orígenes, con un comando que conduce Paco Urondo, roban el cuerpo de Aramburu de la Recoleta. Y le dicen a Isabel y a López Rega, traigan de vuelta, si quieren el cuerpo de Aramburu, traigan de vuelta el cuerpo de Eva. Otra vez es Shakespeare, ¿no? Viaja López Rega, sí. Vuelve López Rega con el cuerpo de Evita, que fue el único momento en el que estuvieron juntos los cuerpos de Perón y Eva, muy cortito en Olivos. Estaba armando una cripta para el cuerpo de Eva Perón. Cuando muere Perón va primero Perón y después va el de Eva. Y después cuando llega el golpe del 76, Videla dice, no, yo ya vi la de Aramburu, y le devuelve a cada familia el cuerpo. O sea, y por eso Evita queda en Recoleta y Perón ahora está en San Vicente. Claro, pero había ido a Chacarita. Había ido primero a Chacarita. Claro, pero en ese momento, cuando, bueno, efectivamente vuelve el cuerpo de Eva, Montoneros cumple con la promesa de devolver el cuerpo de Aramburu. ¿Y a dónde lo lleva? A la Plaza Las Heras y Coronel Díaz, donde había estado la penitenciaría donde mataron a Valle, donde asesinaron a Valle. Claro. También entonces, para volver a unir el origen de la guerrilla. Empieza a haber golpes importantes también, y ahí aparece el secuestro de Borg, que te llevó a vos un libro. Ahí tenemos yo elegí una imagen del libro, que es la donde aparece Borg ahí en el medio, bueno, con el logo de escudo, Montoneros. el logo de Montoneros. Es un hecho fundamental porque se quedan con $60 millones, ¿no? Sí, y la cosa es que en la conferencia de prensa en la que lo liberan, le preguntan a Firmenich si... Era para el que no lo sepa, sí, el capo de una de las empresas más importantes de la Argentina. No, eran dueños... tenía una configuración el grupo Bungiborn que nunca tuvo ningún otro conglomerado, que es que era el grupo dominante en alimentos y textiles del mercado interno, simultáneamente a que eran el mayor exportador de granos. O sea, eran unos belgas que compraban desde Bélgica el grano, y un día los fundadores dicen, che, ¿por qué no vamos donde están los granos? Entonces vienen acá y todo el sistema portuario de Puerto Madero y todo, y estaban los silos de Avellaneda, entonces crean molinos. Entonces empiezan a diversificar y empiezan a hacer el aceite, la manteca, la harina, de alimentos increíble. Grafa, o sea, todas las marcas, las mayonesas, todas las marcas de la mesa argentina eran de Bungiborn, más los textiles, más las pinturas, Grafa, todas las marcas que te puedas ocurrir, y además eran un jugador fuertísimo de la exportación de trigo en ese momento, claro. No era soja todavía. Entonces eran los dueños de la Argentina realmente, digamos. Si alguna vez hubo un grupo tan integrado, no lo hubo nunca. Y entonces, bueno, los grupos armados, el ERP y todo, se venían financiando con secuestros sobre todo de directivos, ¿no? De gerentes de compañías internacionales. La mayoría, para el 75, las compañías internacionales habían sacado a sus gerentes de la Argentina. En ese contexto. Salvo Bungiborn, como el padre decía, no, nosotros de acá no nos vamos, somos de acá, habían quedado los dos hermanos que iban todos los días a trabajar al centro, que ahí en Plaza de Mayo es un edificio que trajeron un arquitecto belga también para que lo construyera. Y bueno, lo secuestran, y con esa plata, que eran $60 millones, de alguna manera apalancan la idea de iniciar una confrontación total y de prepararse para un golpe que ya todos, porque lo liberan en junio del 75, el golpe estaba en el aire, y los periodistas le dicen a Firmenich, como tipo, están apostando al golpe. Claro. Hubo una discusión interna dentro de Montoneros. Si era mejor enfrentar una dictadura que... Sí, con la idea de que la dictadura iba a ser otra más, ¿no? Algunos decían que no iba a tener la dimensión que tuvo. Y además, bueno, el 75 fue un año de muchísima violencia. Ya, digamos, el ERP había quedado bastante acorralado cuando empieza a intervenir el ejército en Tucumán, y empieza además el combate ilegal a las guerrillas ya muy sostenidamente con claro, porque también empiezan a aparecer desapariciones, torturas y todo eso, ¿no? Ya con órdenes secretas, ¿no? Y los permisos que inicialmente de Isabel para la participación del ejército. Y el ERP estaba bastante acorralado, y Montoneros inicialmente
no eran de ir contra los militares. Había incluso una idea que quizás podían cooptar una parte del ejército. Claro, que un sector de los militares se podría adherir. Porque Perón era militar, era general, claro. y habían marchado en el operativo Dorrego junto al ejército y todo. Pero ya en el 75 cambia mucho la configuración de la cúpula de Montoneros con la vuelta a la clandestinidad, y el componente armado militar se pesa mucho. Muchísimo, ¿no? Y además, que eso es una discusión que tienen y una discusión que incluso plantean Walsh y en su momento Quieto también, diciendo la clandestinización nos obliga a salir del territorio y entonces estamos perdiendo presencia política. Claro. Solo tenemos presencia a través de actos y atentados militares que se entienden cada vez menos. Sí, claro. Bueno, no tienen el acompañamiento popular. No pasa lo mismo que con el asesinato de Aramburu, en definitiva. Totalmente. Además, por ejemplo, la primera línea de confrontación del ejército eran los conscriptos del servicio militar obligatorio. Entonces, cuando van a Formosa... A copar el regimiento en Formosa, mueren muchos chicos. Chicos, conscriptos. Claro. Y además también hay un historiador que hizo un trabajo increíble de cómo... algunos casos, el asesinato de parte del ERP, habían asesinado a unos integrantes del ERP que ya se habían entregado y el ERP prometió vengar esas muertes. Y uno de los asesinatos es el de Viola, que matan a su hijita de 3 años que iba en el auto. Todos esos hechos también empezaron a generar una cohesión interna dentro de las Fuerzas Armadas, claro, y una convicción dentro de las Fuerzas Armadas de la idea de entrar en el combate directo, ¿no? Hay un trabajo que sigue los discursos en los velatorios. Vos pones algunos fragmentos, son muy reveladores. Es una de las cosas que me aportó a mí. Yo no me acordaba, porque no me acordaba de ese momento, no me acordaba de haberlo leído. Claro. Y acá está. Claro, se va endureciendo, ¿no? Sí. Los discursos hacia adentro de las Fuerzas Armadas. Muchísimo. Y además también la opinión pública. ¿Viste? Hay una cosa de Neustadt de uno de los atentados que hacen en el 75 Montoneros que generó una enorme conmoción porque era una chica de 20 y pico de años de zona norte que estudiaba para ser maestra y se hace amiga de la hija del que era el jefe de la policía, que era un tipo que era ya en dictadura, que era muy importante dentro del esquema represivo, porque ¿qué hacen? Para subordinar a las fuerzas policiales, metían a militares a conducir a la policía y que fuesen parte del esquema represivo ilegal Videla. Y entonces era alguien además que había diseñado parte del plan represivo previo al golpe y todo, una persona muy relevante dentro de ese esquema que estaba muy Cardoso, muy custodiado. Cesario Cardoso, ¿no? Cesario Cardoso. Y entonces Ana María González se hace amiga de la hija de Cesario Cardoso, porque las dos estudiaban para maestras, y llega a la casa en una cajita de perfume. Claro, nadie la revisa, porque durante 6 meses se gana la confianza de la familia. Van a estudiar ahí. Se quedaba, tenía vínculo con la familia, y le deja el trotila abajo de la cama y lo mata Cardoso en su propia casa. Hay un gran libro de Federico Lorenz. Federico Lorenz, gran libro sobre... Las sobre cenizas que te tocaron, no me acuerdo, pero sí, muy bueno. Muy bueno. Bueno, pero ahí, ¿qué hace Neustadt? Dice, ¿usted sabe con quién están sus hijos? Claro. O sea, la idea del enemigo en cualquier lado. Y claro, y adentro de tu casa, con tus hijos. Sí. Porque Federico Lorenz también dice eso, o sea, el disciplinamiento que viene después con la dictadura, que por supuesto excede muchísimo el combate a las organizaciones armadas. Ahora vamos a hablar de eso. Dale. Ahora te quiero preguntar de eso. Pero hay un disciplinamiento a la juventud también, claro, a esa juventud que había sido la gran protagonista del 73, más allá del devenir de Montoneros. Lo que vino también con la dictadura fue eso, como muy en respuesta a esa movilización. Y a esa militancia, ¿no? Bueno, y la represión que también va sobre jóvenes que no participaban en la lucha armada. No. Jóvenes, intelectuales, periodistas, sindicalistas, que no se convirtieron en el enemigo también cuando no estaban en armas contra. No, que la mayoría de las víctimas además fueron trabajadores que no estaban integrados a la organización militar de Montoneros. Totalmente. Pero para cerrar un poquito el recorrido que estamos haciendo por el libro, está el tema en el 79 de la contraofensiva, que acá está muy bien trabajado también. Y a ver, para que los que no están tan metidos lo entiendan, en el 79, plena dictadura, con las organizaciones guerrilleras en baja, o sea, muy desarticuladas, la conducción de Montoneros, Firmenich, Perdía, Bacanar baja, ¿no? Decide que vuelvan, que todos los que pudieron salir vuelvan a la Argentina a pelear.
muy polémico, ¿no? En el 79. Sí, pues los reclutan en México, en España, algunas células se entrenaron en el Líbano y deciden volver con una idea extrambótica. O sea, la conducción se ha ido al exilio en el 76, fin del 76, después que lo matan a Santucho. Lo que dice Firmenich es se votó preservar la conducción y algunos cuadros porque si no se terminaba la organización. Se van primero a México, aparece ese operativo loquísimo también de Galtieri. Que está bien contado, con Tucho Valenzuela. Con Tucho Valenzuela, que mandan a uno que tenían secuestrado para ver si los mataba la cúpula en México. Después, sí, si podían matar a la conducción de Montoneros en México. En México. De ahí se van a Cuba, un lugar más seguro, y estaban en Cuba. Viene el 78 con el Mundial, Montoneros ahí empieza a coincidir con el trabajo de algunas organizaciones de derechos humanos que boicoteaban el Mundial, empezaban las primeras denuncias fuertes a nivel internacional, pero durante el 78 Montoneros decide hacer un alto en los atentados. Por el Mundial, para no afectar el Mundial. Y también porque esta alianza con los organismos de derechos humanos era muy la socialdemocracia en Europa denunciaba la dictadura, pero no estaba a favor de la lucha armada. Claro. O sea, Mitterrand, o sea, el Partido Socialista Español. O sea, el límite entre denunciar las violaciones a los derechos humanos y además Montoneros, el propio Montoneros, decía, bueno, nosotros no somos en un momento lo dice abiertamente así Fermín, dice, no somos Amnistía Internacional, ¿viste? Claro, no somos una ONG, somos un ejército prácticamente, ¿no? Claro. De hecho, ahí incorporan un uniforme y todo eso. Todos se vuelven súper y muy desconectados de una organización que estaba masacrada en la Argentina. Y ya cuando dicen que estaba débil la dictadura, que en efecto empezaba a tener, por eso después vino Malvinas y todo, pero bueno, y que si ellos venían, hacían algunas intercepciones que les permitieran romper la censura y enviar mensajes a las casas y hacer algo de agitación, sumado a algunos atentados contra figuras que integraban el equipo económico de Martínez de Hoz, eso iba a generar una especie de rebelión popular. De hecho, algunos de los que estaban en Cuba vinieron a países limítrofes para estar listos para entrar, para ingresar en ese momento. Y tenían un nivel de infiltración que ya en la primera tanda caen muchos los que habían vuelto, se arma un debate interno enorme. De hecho, ahí se produce también otra ruptura dentro de Montoneros, ¿no? La ruptura de Galimberti, Hellman. Las disidencias, que eso es también una constante, el cómo trataron las disidencias, expulsando, castigando, Firmenich. Considerando traidores a todo, ¿no? Totalmente. Eso es impresionante. Sí. Le asignás, porque el libro termina con, bueno, tu encuentro con Firmenich en un momento, pero también rescatás algunos otros testimonios, porque es la figura, fue el dirigente central de Montoneros. Quizás mucha gente no lo sabe, estuvo preso. ¿no? En el gobierno de Alfonsín. Claro, porque Alfonsín lo mete preso. Por la causa de los Bon. Exactamente. Estuvo, no sé si 4 o 5 años, ¿no? Después le da el indulto Menem. Él lo traen en el 85, lo extraditan de Brasil y habrá estado, 5 años, hasta los 90, hasta que vino el indulto. Pero también está bueno saberlo, porque es que no estuvo nada preso. No. Además yo creo que es muy injusto toda la idea de que Alfonsín fue los dos demonios. Si uno relee la introducción del Nunca Más, es algo que claramente dice que la responsabilidad del Estado era combatir desde la legalidad, teniendo el monopolio del uso de la fuerza. Pero Alfonsín les dice algo muy interesante cuando lo juzga a Firmenich. Dice, mientras combatieron contra dictaduras y cuando no había libertad política, cuando estaba proscripto el peronismo y todo, pero ustedes tuvieron un indulto con Cámpora. O incluso la Constitución habilita el derecho a la rebelión ante una dictadura. Y Alfonsín dice, bueno, y se los indultó con Cámpora, que tuvieron el indulto con Cámpora, pero volvieron a tomar las armas en democracia. Entonces con ese argumento dice, y hay responsabilidad de algunos de los más altos dirigentes y lo juzga a Firmenich. Y después con el indulto de Menem quedan en libertad. Y una cosa más, perdona, Revi, del debate actual. Tampoco es cierto que no se haya hablado de las víctimas de los atentados de las organizaciones armadas. O sea, formó parte... Bueno, de hecho, tus libros son, entre otros
tantísimos libros y implican también la revisión de los hechos delictivos y los crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras. Y están además en la defensa que hicieron los genocidas durante el juicio a las juntas y está contemplado en el fallo a las juntas. Abordan eso, dicen que hubo más de 1000 muertos en estas circunstancias, en estas otras, toman los argumentos y dicen, sin embargo, la manera, o sea, no es que eso... Es cierto que después a los familiares de las víctimas no han encontrado un lugar donde se las reconozca como víctimas de esa violencia. A los familiares de las víctimas de las organizaciones guerrilleras. Sí. ¿Te genera algún temor que de pronto, como estamos en una etapa donde, yo no la llamo de negacionismo, porque si bien hay negacionistas, incluso en el gobierno, me parece que lo que se busca en general, por lo que ha hecho en los últimos 24 de marzo, es justificar. Totalmente. Están tratando de justificar a la dictadura. Hay un libro fantástico sobre eso, Anatomía de una mentira, de Hernán Confino, que justamente discute el concepto de si es negacionismo o no. Sí, porque ellos no dicen negacionismo. De hecho, en el último 24 de marzo pusieron a una nieta recuperada, ¿no? Obviamente para sostener su discurso. ¿Te preocupó en algún momento que, no sé, este libro o cualquier laburo tuyo pueda ser utilizado de esa manera? Yo tengo la esperanza al revés, de generar un debate informado. A mí me parece que, en efecto, se volvió un debate confuso en un momento. Ya te digo, con intervenciones que, de todas maneras, ha habido una cantidad de trabajo académico maravilloso todo este tiempo, que por ahí circula menos que algunos libros periodísticos, que son muy interesantes desde, por ejemplo, investigar la disciplina interna, los códigos de disciplina interna, los juicios internos. O sea, un debate... Dentro de Montoneros. Dentro de Montoneros. Que, bueno, tenían enfrente la tortura, eran decisiones complejas en ese momento, que se le pedía a un integrante de Montoneros que caía a la tortura. Me parece que ha habido un debate más abierto en el mundo de la academia y que ha sido un debate bastante obturado en el debate público, ciertas cuestiones que han sido bastante tabú. Entonces, yo lo que creo es que la manera de que no aparezca como novedad algo que no lo es y que no justifica nada, es que esté a la mano. O sea, yo lo que digo es, por eso me importaba el contexto, por eso me importaba la época, porque me parece que lo que no podemos hacer es, por eso ahora se dice organizaciones terroristas, ¿no? Como desprendiéndolas completamente de objetivos políticos. Una organización terrorista solo quiere generar el terror. Uno puede discutir algunos atentados, no estoy justificando nada de eso, sino la pregunta acerca de, incluso Montoneros tuvo momentos, tuvo procesos, tuvo etapas muy militaristas. También fue la expresión, como charlábamos más... En un momento pensaba en arma el partido Montonero pensando que puede ser hasta una opción electoral. Claro, entonces tuvo muchas etapas. Entonces yo lo que creo es que tengo como una esperanza de que al contrario, me parece que lo mejor que podemos hacer es tener un debate lo más informado posible. Porque es tan obvio que esa masacre que tuvo lugar no puede tener justificación alguna. Sí. Es decir, a ver... Y la información es mentira que no haya información sobre estos hechos cometidos en los 70, es falso eso, porque el gobierno agita mucho eso. Es falso. Es cierto, yo lo que creo es que con la idea en determinado momento de que hablar de eso significaba... Muchas de las organizaciones que están vinculadas a los familiares de las víctimas de las guerrillas justifican el terrorismo de Estado. O sea, esos grupos en los que se mueve Victoria Villarroel y demás, son grupos... Ahora, primero, no son todas las víctimas. Segundo, eso no justifica que no haya... Yo lo que siento es que no hay un lugar. Yo cuento mucho esta anécdota porque a mí me impactó y me llamó a mucha reflexión. Cuando yo cuando estaba secuestrado los Born, el padre Born no pagaba y para presionar al grupo para que pagara, matan a un directivo que se llamaba Muscat de apellido, que era un directivo y vivía en Quilmes con sus hijas, yendo a llevar a su hija a la estación de tren, pum, lo matan. Y cuando yo escribí el libro conté un poco la historia de Muscat, no lo suficiente, después en sucesivas conocí a las hijas y trabajé más sobre la figura de Muscat, que me importó muchísimo que tuviera un lugar en el libro importante. Y ella me dijo algo que a mí me impresionó, que es que me dijo, mirá, yo lo único que tenía era un expediente que dice riña en calle. Claro. Yo nunca encontré dónde... Y yo le dije, y tuvimos una conversación muy honesta, le dije, mira, a mí a veces me parece, porque le digo que algunas de las organizaciones estas, el problema que tienen es que terminan siendo justificadoras de la represión ilegal, entonces es difícil habilitar esa conversación. Pero
Pero hay miles de víctimas, digo, hay Sí, mil y sí. pico de víctimas. Entonces quiero decir, hay algo, me parece, de... Que no se las contempló, decís vos. Claro, hay una Por- idea de reponerse como víctimas también. Ahora, ¿son víctimas distintas? Sí, son víctimas de y violencias porque una cosa es la distintas. violencia paramilitar y una cosa es la violencia del Estado. Claro, entonces yo lo que creo es que a veces cuando las cosas vuelven y vuelven tan distorsionadas, porque es como vuelven, lo mejor que podemos hacer es tener el debate en su tiempo, en su época y lo mejor documentado posible, ¿no? Ujú. No, siento que, obvio que te lo preguntas, decís, justo en este momento, el 50 aniversario, ¿viste? ¿Cómo, María, metes esto ahora? ¿Te dicen así? Bueno, pero ¿sabes que al revés? Últimamente siento que frente a este momento es algo que contribuye mucho más a un debate Ujú. democrático que a lo contrario, o por lo menos a lo que creo, por ahí es un poco ambicioso, No, pero bueno, pero además, mira, lo que pasó el 24 de marzo último creo que también es tan contundente como manifestación. Da toda la sensación de que la sociedad argentina sabe a dónde no quiere volver, ¿no? claro, más viste que al principio el gobierno de Alfonsín, por una cuestión lógica, las primeras víctimas más visibles eran monjas, eran los chicos de 16 años del boleto estudiantil, era gente. Entonces la idea, por eso después vino el libro La voluntad de Martín Caparrós y de Anguita, de decir, bueno, algunos de ellos efectivamente Ujú. creían en que querían cambiar el mundo y lo querían cambiar con las armas, o sea, la idea de no despojemos a todos de ese momento que estuvo. Después hubo un momento en el que más edulcorado, que era una juventud maravillosa que parecía que nunca había tomado las armas. Entonces, digo, en ese devenir de ese tipo de víctimas, bueno, las hubo de muchas Claro, características. claro, hubo todo, estuvo el guerrillero, porque cuando se justifica Firmanich, una de las cosas que más se le cuestiona es la contraofensiva. Che, mandaste al muere a un montón de gente que se había salvado encima, que había zafado. Y el tipo que te dice, bueno, pero nadie los obligó. Lo cual es cierto Claro, también. por eso te digo. Hernán Confino Por tiene... eso es tan complejo eso, ¿no? Hernán Confino tiene un libro sobre la contraofensiva muy interesante también, que habla un poco también de, bueno, había habido mucha muerte, mucha pérdida, mucha gente sentía culpa, sentía Claro, porque responsabilidad, sobreviví y mis compañeros murieron allá, ¿no? ¿no? Sí, claro, claro. Y Entonces, después está la dictadura aprovechando este contexto para eliminar dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, no, intelectuales, no, periodistas, es ¿no? que fue feroz, o sea, feroz. Claro. Si vos ves Videla, comienzo del 77, ya dice terminamos con la subversión. Comienzo del 77 lo dice Videla. 78 Mundial, la ESMA estaba repleta de torturados desaparecidos durante el Mundial. Pero bueno, además ni hablar, un poco Ricardo Gilavero lo decía el otro día, ¿no? Secuestraron, violaron, robaron, mataron, arrojaron gente, o sea, el aparato de tres fuerzas montando campos de represión en todo el país con la Claro. extensión que tuvo. Pero bueno, es cierto que cuando llega el golpe en el 76, una sociedad que iba a descubrir, me parece mucho más tarde, la dimensión que esto Totalmente. había tenido, dada la violencia precedente del 75, una sociedad aliviada, Y sí, o una parte. yo lo cuento en mi familia, te digo, yo que ahora tengo fresco porque estuve Claro. revisando con este libro sobre mi padre, yo recuerdo eso. Y además me he llevado a discusiones feroces con mi padre, porque después no querían saber. No querían saber, yo me acuerdo esas pujas, esa violencia. La gente, una parte importante de la sociedad dijo, bueno, basta, ¿no? Ay, Sin saber. por algo será, ¿no? La Claro, idea, como la idea de que si no exacto. están, bueno, algo habrán hecho mal, ¿entendés? Claro, Porque, claro, horrible, horrible. una sensación horrible. Te quiero hacer dos preguntas más. Dale. ¿Hay algo que sabías y no pudiste comprobar y no publicaste? ¿Te quedaron algunas cosas así? Mira, lo más difícil en esos términos fue el epílogo de Firmenich. O sea, vos me preguntabas antes si quedó eso. Hay muchas nubes negras alrededor de Me Firmenich. gustaría que mientras me explica esto mostremos una de las últimas imágenes que hay en el libro, que está Firmenich con atuendo militar, sí. Eso es en Nicaragua cuando Gana el sandinismo. Cuando gana el sandinismo. Mm. Firmenich se va en el 76, fue el único jefe prácticamente, porque a Valmedina lo matan enseguida, después hubo 10 meses de Sabino Navarro, pero digamos, hubo muchas disidencias que fueron muy maltratadas, las cuestiones del disciplinamiento interno, el juicio político contra Quieto cuando ya había desaparecido, que era su número 2. Ni siquiera está claro si efectivamente fue alguna vez el número 2, porque perdía por cómo se habían fusionado. ¿Qué pasó con los papeles de Walsh y el planteo que le hace Rodolfo Walsh? ¿Qué pasó con Pacurondo, que tenía una vida un poco displicente, entonces lo mandan a Mendoza cuando era una situación... Lo mandan al muere prácticamente, ¿no? Lo mandan, bueno, muchos interpretaron que había que lo desprotegieron mucho
mucho. Digo, hay un montón de cuestiones, desde charlamos de cómo fue realmente el asesinato de Aramburu en el 70, quiero decir, y después se va al exilio en el 76, su mujer cae presa, a su mujer, sabiendo que era la mujer, la blanquean, que en ese momento era el equivalente a salvar la vida. Yo hablé con ella me dijo, bueno, por ahí yo era más útil blanqueada que no. Tuvo un hijo en la cárcel que se lo dio a su familia, ellos se reencuentran después en Cuba y forman una familia muy unida hasta el día de hoy, con 5 hijos. Hubo un momento en que lo acusaron de agente del servicios secretos, de los servicios secretos, un libro de Martin Anderson, a partir de un testimonio de un agente del FBI, nunca se corroboró. No parece serio, sí. Después hablaron de que había, ¿viste cuando Cristina Fernández Kirchner entregó los documentos del batallón 601 con el nombre? Entonces la idea de que siempre tuvo esa nube negra de que después si se encontró o no con Macera en Europa, para mí esa es una pregunta más interesante. No sé si él o alguien, o sea, en el momento en que Macera soñaba con alguna posibilidad de liderazgo político dentro del peronismo, ¿no? Y utilizaba básicamente, más que a los marinos de los operativos, usaba a los detenidos, ¿no? A los detenidos montoneros como su base de trabajo, no sé cómo llamarlo, esclavo. Y entonces Macera estaba en Europa en el momento en que ellos estaban en Europa, con lo cual, y se dice que hubo intermediarios. La idea de, bueno, justo en el medio de que se había hecho la tregua por el Mundial. No, él dice que, por supuesto, que todo eso es una calumnia, que lo han convertido en un monstruo, que es imposible para él salir de ese lugar, que lo han convertido... Él nunca pudo dialogar con la democracia argentina, nunca. Cuando vino la democracia, nunca encontró una forma democrática para dialogar con la democracia. ¿Firmenich es Montoneros? No, fue el jefe que tuvo Montoneros. Ahora, la historia de Montoneros no se resume en Firmenich, me parece, claro, eso, que es un poco lo que el libro también intenta. Claro, que es muy importante, porque además también hay una forma bastante maniquea de plantear todo lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿viste? Y por eso también, y en ese sentido, por eso te decía lo de Firmenich, es una presa fácil para eso, Firmenich. Entonces, el epílogo me costó en ese sentido, traté de poner las dudas, de poner lo que se ha dicho, y de llegar hasta donde se llegó en cada una de esas cuestiones, claro, ¿no? Él está en Nicaragua, ¿no? Él está, lo último que yo sé es que estaba en Nicaragua, con, bueno, es esa paradoja, ¿no? Porque el sandinismo en Nicaragua sí se manejó en un tiempo, van a elecciones, pierden, ganan. O sea, se imponen en la revolución y después de un periodo van a elecciones, ganan una vez y después pierden. Y después pierden y después vuelven por la vía electoral hasta transformarse en la dictadura feroz que soy la dictadura de Ortega. Que conduce, ¿no? Ortega, que además terminó persiguiendo a muchos de sus compañeros, ¿no? Él y su mujer, es un espanto, un régimen, la represión a los estudiantes, la expulsión de todo el periodismo independiente, el encarcelamiento de los opositores. Bueno, en eso, más la pobreza, porque además habían arrancado con un plan de alfabetización que había mejorado condiciones de vida en los nicaragüenses y demás, y se han transformado en el dictador que depusieron en el 79, ¿no? Pero bueno, creo que está ahí. Yo lo digo en el epílogo, de lo que nunca lo acusaron es de quedarse con guita la organización. De hecho, siempre anduvo justo de guita. En España daba clases. Claro, porque también eso tiene mucho que ver con el recorrido de la plata esas gigantes, del botín gigante ese de los 60 millones de dólares, ¿no? Claro, pero él dice, yo no soy Galimberti, en el sentido de los que después volvieron y hicieron negocios con el poder, ¿entendés? Totalmente. Pero es una figura muy difícil y que ha además impedido mucho, yo creo, un debate más honesto, más abierto, más sincero de integrantes de Montoneros hacia afuera. Fíjate que es incapaz de escribir un libro respecto de... Sí, porque podría ser decir, escribo mis memorias, no sé, y doy mi punto de vista. Lo que pasa es que lo que él quiere escribir es imposible publicar. Porque lo que él quiere escribir es una especie de clase magistral donde no tiene ninguna perspectiva de sí mismo. Sí. Ninguna perspectiva autocrítica, por lo pronto. Claro, y de que además hubo mucha muerte. Claro. Yo creo que eso también lo invalida a la hora de darle autoridad a su palabra. Sí. Porque carga también con eso, ¿no? Sí. Viste que en un momento la hermana de Zucker, uno de los que vuelve con la contraofensiva, publica un libro que se llama El tren de la victoria. El tren de la victoria. Que es como una ironía porque los convocaban a volver a la Porque se hablaba de eso, ¿no? Que volvían como para ganarle la dictadura en el tren de la victoria. Y ella el libro tiene unos momentos donde ella le reprocha a Firmenich y Firmenich él le dice, bueno, la contraofensiva, dice, al lado de lo que pasó antes, la cantidad de muertes es un juego de niños. Te dejo para cerrar esto.
Algo dijiste antes. ¿Crees entonces importante que hay que seguir revisando la historia reciente de la Argentina, fundamentalmente para abrir debates, como dijiste recién, informados? Y sí, yo creo que necesitamos, yo sentí en un momento que había una gran confusión. Sería muy pretencioso de mi parte suponer que quise hacer un aporte a un lugar donde decir, bueno, che, ¿qué era Montonero? ¿De qué estamos hablando? Bueno, trato de explicarlo en su contexto, en su momento, en su desarrollo, y en la reconstrucción de una época, porque me parece que todo lo que uno descontextualiza, para bien o para mal, pierde mucho el sentido. Claro. Y que entonces hay como que sacar las cosas de contexto es una de las formas más fáciles de querer manipular, ¿no? Claro. La historia. Y es una tentación manipular la historia siempre, ¿no? Bueno, es un campo de batalla el de los 70 en este país, claro, interminable. Claro. No, parecía que no. Y fue una organización, digamos, con una característica. Yo decía que era la guerrilla más importante de América Latina y lo discutieron mucho por Sendero Luminoso, por la FARC, que tomaron territorios que fueron más extendidas en el tiempo, pero estuvieron muy cerca del poder. Claro. Fueron parte, en realidad, del poder de Cámpora. Entonces, ¿qué hubiera pasado si de pronto Cámpora no dejaba entrar? Pero no se puede. Hubo un momento de una masividad. Claro, que era el peronismo, en definitiva. Total. Bueno, claro. Es que esa es la particularidad. Claro, y ser, digamos, es lo que tenía de distinta. Totalmente. Claro. Completamente distinto. Es un aporte importante, María, que te hagas el tiempo. Gracias, Re, que te lo leíste todo, además. No sabes lo que me encanta recorrer el libro con vos. Te lo súper agradezco. No, es que a mí me interesó mucho. Me parece que es muy valioso, porque en el medio de tu laburo cotidiano, con todo lo que hay que contar de la realidad, que te ocupes también de, parte de tu tiempo, yo sé lo que implica. Sí. También para revisar, en este caso, 10 años de la Argentina, me parece que son aportes importantes. Yo confío con vos, que me parece que si no debatimos, si no discutimos con información, mentira que lo que uno revisa pueda avalar el horror de la dictadura, ¿no? Porque eso es imposible de bancar, imposible de avalar más allá de lo que quiera hacer este gobierno o el que sea, ¿no? Sí, además tampoco es nuestro rol como periodistas, ¿no? No, tenemos que contar y de la mejor manera posible. Total. Y vos lo haces bien. Gracias, Muchísimas gracias. Me encantó, gracias.